vamos a ver otro momentito. He avanzado un minutito, pero sí le voy a dar a aceptar, por supuesto. Miren, buenas tardes, mil disculpas, gracias por su comprensión. Por favor, nos vamos a ubicar en el libro tercero del Código Civil. Ya terminamos el tema de los derechos reales con la ley de garantías mobiliarias, ¿verdad? Entonces ahora entramos al libro tercero del Código Civil que les comentaba hace un ratito. Aquí ya empezamos otro libro más del Código Civil en cuanto a su estudio. Y, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo? Bolas, este pobre codiguito que ya está todo viejito. Entonces, repito, aquí tengo 5. Espérenme, chicos, se lo vamos a dar aquí. Aceptar a los 5, que están bastantes, ¿no? Ya somos 60. Ahora voy a bajar volumen porque está la elección de comisionados de las cortes de apelaciones, están ahorita, entonces vamos a ver. Entonces va a estar sonando eso. Bueno, que también hay que estar enterado, ¿verdad? Porque imagínense, es un organismo el que se está, parte de un organismo el que se está eligiendo hoy. Hoy en el Congreso se están eligiendo los magistrados de salas de apelaciones. Ya los de magistrados de Corte Suprema ya fueron electos y yo creo que es el domingo la juramentación. Después de mi corto saludo hay que estar atentos a eso porque ustedes son estudiantes de Derecho y hay que estar siempre al día en cuanto a estos temas, no digamos en la elección de nuestros magistrados, ¿verdad? Les comentaba que ahora empezamos con el libro tercero del Código Civil. El libro tercero, ubíquense por favor a partir del artículo 917. En lo que ustedes se ubican, le doy a admitir a otro compañerito aquí o compañera, no sé. Ya le di a admitir. Ubiquémonos en el artículo 917, repito, ahí iniciamos libro tercero del Código Civil. El libro tercero empieza precisamente en el artículo 917 y finaliza, véanlo, en el 1123. Busquen el 1123. ¿Alguien que quiera leer el 1123? Aquí vean que va finalizando ahí. Hola. El 123. Vamos, Luis Pedro. Gracias, Pedrito. Como Artículo siempre. 1123. Partición suplementaria. Si hecha la partición aparecieren algunos bienes omitidos en ella, se hará una división suplementaria, en la cual se observarán las disposiciones anteriores. Ok. Ahí finaliza el libro tercero del Código Civil en el artículo 1123. Obviamente el siguiente, pues ya es el libro cuarto, que se relaciona con el registro de la propiedad. En el libro tercero empezamos en el artículo 917. Espero que ya estén ubicados ahí. Le voy a dar a admitir a Daniela. Y ya somos bastantes, 63. Vean el libro tercero. Les comentaba entonces, empezamos en el artículo 917, finalizamos en el artículo 1123, que Pedrito nos acaba de hacer favor de leer. Vean el libro tercero de la sucesión hereditaria. Es el título primero de la sucesión en general, capítulo 1, disposiciones generales. Y el artículo 917 tiene de epígrafes la sucesión hereditaria y comienza así. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Ahí tenemos una clasificación ya de la sucesión hereditaria por su origen y causa. Pero aquí vamos a empezar. Entonces, van viendo,
se van ubicando también en las figuras, porque eso es bien importante, chicos, que ustedes se ubiquen en las figuras. Por ejemplo, si ahorita vamos a empezar a leer el libro tercero del Código Civil y el libro tercero del Código Civil se refiere a la sucesión hereditaria, pues obviamente ahí no van a ir a buscar qué es la propiedad, ¿verdad? Me explico. Entonces, cada libro tiene sus propias instituciones que regular. Tampoco vamos a ir a buscar al libro tercero el derecho de alimentos, por ejemplo. Entonces, cada libro, repito, tiene sus propias instituciones. Ya vimos que el libro primero es de las personas, el libro segundo de los bienes, de la propiedad y de más derechos reales, el libro tercero de la sucesión hereditaria. Y como les digo, en el libro primero vimos de las personas y de la familia, todos los temas relacionados con matrimonio, unión de hecho, separación, divorcio, patrimonio, familia, alimentos. Entonces, etcétera. Entonces, ustedes ya ubicados en cada uno de los libros del Código Civil y como los hemos ido estudiando paso a paso, entonces se dan cuenta de las instituciones que comprende cada uno de los libros de acuerdo a su temática, ¿verdad? Entonces tenemos ahí 3 guías para el día de hoy. Ahí tenemos entonces que la sucesión, que es una transmisión de todos los bienes y derechos, pero atención, del difunto, así como sus obligaciones, y pongan mucha atención, derechos, obligaciones, bienes que no se extinguen con la muerte. O sea, con la muerte ha finalizado la persona física, ¿verdad? Pero no todos sus derechos, obligaciones y bienes. Y por eso es el objeto de regular todo ese tipo de situaciones, porque la persona ha fallecido, pero hay derechos, hay obligaciones y hay bienes que quedan vigentes. Y a eso nos referimos a través de las diferentes clases de sucesión. Una testamentaria, una intestada, una mixta, una a título universal, otra a título particular, ¿verdad? Y cuando hablamos ya del derecho sucesorio, ahí sí ya nos referimos al conjunto de normas que regulan la sucesión, las relaciones jurídico-privadas transmisibles de que era titular una persona que fallece. El Código Civil, ¿verdad? Perdón, el derecho sucesorio es parte del derecho civil en nuestra legislación y regula la liquidación del patrimonio del difunto y la transmisión de sus bienes y derechos que no se extinguen con la muerte, porque hay unos que sí, ¿verdad? Que se van a transmitir a sus sucesores o herederos. El Código Civil, vean ahí, por ahí empezamos leyendo el último artículo y también el primero, y vemos entonces que el Código Civil le dedica todo un libro completo, que es el libro tercero, a el estudio de la sucesión hereditaria. Libro tercero a partir del artículo 917 al 1123. Y ya en clase, cuando tengamos examen, perdón, en clase les voy a dar ya el separador respectivo para el libro tercero, ¿verdad? Y ahí ya ustedes me recordarán en el quinto y sexto semestre cuando tengan su libro tercero y cuando lean su libro quinto en ambas eh, partes, porque recuerden que el libro quinto, la primera parte es de las obligaciones en general y la segunda los contratos en particular. Ahí le piden ustedes separador a su profesor. No, entonces en la próxima clase, gracias por sus comentarios y sus emojis, creo que se llaman esas figuritas. La próxima vez que nos veamos presencialmente, yo les voy a dar su respectivo separador, repito, para este libro tercero del Código Civil. Ahorita le vamos a admitir a Natalie. Ahí está, ya bien, ya vamos 64. Hay diferentes teorías en relación a la sucesión hereditaria. Hay teorías subjetivas
y las teorías subjetivas hacen referencia así a grandes rasgos, ¿verdad? Que es que la sucesión es la continuación de la personalidad y o bien que que el difunto tiene que ser representado, ¿verdad? Situación que no está vigente. La persona fallece y cuando vimos, cuando inicia la personalidad, ¿quién lo recuerda? A ver en qué libro está, a ver si El pueden libro encontrar primero. el libro primero. ¿Y en qué artículo, Pedrito? Búscalo. Parece que solo Pedrito está en clase, como siempre. Busca el artículo de la personalidad. El artículo 1. Artículo 1, gracias Pedrito. Solo le doy a admitir otro compañero, no sé quién es, pero ahí está. Ah, Paula, aquí está. Bueno, sí, el libro primero habla precisamente de la personalidad. ¿Me haces favor de leerlo? Ahí tenemos el principio y el fin de la personalidad. Vamos, Pedro, por favor. Artículo 1. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. De viabilidad. O sea, ahí tenemos reunidas las 4 teorías que explican el origen de la personalidad, ¿se recuerda? Pero muy claramente nos indica que inicia con el nacimiento, termina ¿con qué? La muerte. Con la muerte. Exacto. Y luego ya viene, ¿verdad? Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, ¿verdad? Siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad, teoría de la concepción, teoría de la viabilidad, teoría del nacimiento, posición ecléctica de nuestro Código Civil. Bueno, y luego tenemos teorías objetivas o modernas. Esa teoría nos implica la adquisición de una universalidad de derecho y en relación a la adquisición de una totalidad o suma de bienes, derechos y obligaciones. Pues es cierto, ¿verdad? Por eso hay una posición intermedia que ahí la tienen en el 917. ¿Por qué? ¿Qué nos indica el 910? Ahí le anotan al 917 teoría intermedia o ecléctica. ¿Por qué? Porque hay bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, pero jamás se está representando a un muerto, ¿verdad? El muerto finalizó su vida, finaliza su personalidad, pero hay, repito, vean, y ahí mismo nos indica que comprende en uno y en otro, porque está hablando de la sucesión intestada y de la sucesión testamentaria, todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Ahí, teoría ecléctica o intermedia. Anoten y van subrayando, porque yo miro hasta en la clase presencial que no llevan sus leyes, no subrayan, a excepción de aquel grupito de adelante que tiene buenas notas, por cierto, ¿verdad? Que está cerca de la puerta y que ahí se sienta Estercita, Pedro y otros compañeros más que se me olvida el nombre, no se me queda. Pero ahí están, ¿verdad? Entonces, ahí está aquel grupito. Presupuestos para que se dé el derecho sucesorio. Pues en primer lugar, aquí sí, miren compañeros, hasta allá viene el Día de los Santos Difuntos. Entonces, en primer lugar, tiene que existir una persona que fallece, o sea, un muerto, ¿verdad? La muerte del causante o autor de la herencia. Luego, el heredero o supuestos herederos deben tener capacidad. Y ya vamos a entrar ahí a discutir un tema, porque el heredero no debe ser indigno. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere ese tema de las causas por indignidad. Hay elementos objetivos o reales que se refiere a todos los bienes, derechos, obligaciones, es decir, a todas las relaciones extrapatrimoniales, extrapatrimoniales y patrimoniales, ¿verdad? Y hay elementos subjetivos o personales, ya vimos, el causante, que también se llama autor de la herencia, o de cujus, ahí lo tienen, o de cuis, ¿ve?
Ustedes estudiaron derecho romano, ¿verdad? O sea la persona que fallece. A eso es esta regla. Y en segundo lugar, pues como elemento personal tenemos el causaviente o sucesor, heredero o legatario. Se va a llamar de acuerdo a su condición, que es lo que vamos a ir viendo en cada uno de las exposiciones. Alguien quería entrar, pero se salió, no sé qué pasó. Bueno, o sea, bueno, entonces vamos teniendo claro, ¿verdad, compañeros? Ahora bien, entonces tenemos ahí en el artículo 917 que acabamos de leer en repetidas ocasiones, alguna ya una clasificación que es de acuerdo a su origen y causa de la sucesión hereditaria, pero debemos de también explicar las famosas causas para suceder por indignidad, porque uno de los presupuestos es que el heredero sucesor o sucesor no debe ser indigno. Oh, ¿y a qué se refiere esto? Pues veamos en primer lugar, vamos a leer un artículo que tiene varias situaciones, que es el artículo 924. Ahí voy a querer varios voluntarios porque hay 9 numerales. Ya los voy a atender. Pero ¿qué es la indignidad? Pues la indignidad supone una prohibición para heredar debido a actos u omisiones ilícitos o inmorales. Es decir, van a ser acciones u omisiones por parte del heredero, o sea, quien se va a beneficiar, pero en contra del causante. Y eso no le va a permitir entonces que pueda suceder, ¿verdad? Porque generalmente hay hechos delictivos y en caso de no haberlos, hay acciones de tipo inmoral. Repito que causa el sucesor al causante o el causante o la persona que va a fallecer, ¿verdad? Ay, gracias porque ya hay 4 ahí. Vamos a ver, vamos a leer el 924, entonces yo otorgo ahí. Stephanie, ay, ¿por qué se espérenme, patojos. Que admita uno y se me borraron las. Ay, no. Estefánico, no, es otra. Ah, ya tenemos 6. Bueno, ahorita les digo. Stephanie, el numeral primero. Andrea Sofía, el segundo. Ángel Alberto, el tercero. El cuarto, se los voy a leer yo, ahí me recuerdan. El quinto le toca a Elena. Y hay otro por aquí pidiendo la manita. El quinto, Luis Pedro. Noemí ya te di, Noemí Barrondo. No, licenciada. No. No. Va. Entonces, Noemí, te doy el sexto, porque creo que ya di el quinto, ¿verdad? Sí, licenciada, se lo dio a Elena. Ok, gracias. Y Luis Pedro, te voy a dar el séptimo. ¿De acuerdo? Bueno, ahí les voy a decir en qué momento les vamos a leer. Bueno, entonces, repitiendo, ¿verdad? El beneficiario, el heredero, comete hechos delictivos o también actos inmorales en contra del causante. Obviamente cuando está vivo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, esa circunstancia lo va a privar de ser un heredero digno y por lo tanto suceder. Nuestro Código Civil lo tiene regulado en el artículo 924. Ay, ¿qué pasa? Espérenme, chicos, me sale un mensaje aquí. Bueno, lo voy a dejar. No sé qué está pasando hoy.
Los astros no están ayudando. Entonces, repito, el Código Civil en el artículo 924 regula este tipo de circunstancias y están en el capítulo segundo. Miren ahí, capítulo segundo de las incapacidades para suceder. Ya hablamos de la incapacidad, de la indignidad, en qué consisten esas incapacidades para suceder. Y vamos a proceder a la lectura del artículo 924 para que vayamos analizando cada uno de estos casos y luego ya leemos los más generales que se relacionan con las clases de sucesión. Entonces empezamos. Ahí tengo un mensaje aquí, pero no sé por qué sale. Espérenme, chicos. Ah, no. Ahí estamos, ahí estamos. Va, en fin. Entonces ya cada quien con su número, ¿verdad? Entonces veamos. Capítulo segundo de las incapacidades para suceder. Incapacidades para heredar por indignidad. Y ya sabemos que la indignidad pues es una prohibición para heredar por acciones o omisiones que realiza el heredero en contra del causante. Entonces son incapacidades para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. Primero, empezamos. El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, conviviente de hecho o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá, no obstante la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena. Ok, miren eso qué tremendo. Ya se lo leyeron. El que haya sido condenado. Fíjense. Condena y un hecho delictivo, ¿eh? Es pena. ¿Y por qué fue condenado? Por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona cuya sucesión se trate. Porque según él, así va a ser la cosa más fácil. O a los padres, hijos, cónyuge, conviviente de hecho o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá, no obstante, la gracia acordada al criminal o a la prescripción de la pena. ¿Qué delitos hay ahí? A ver, ustedes ya vieron los delitos contra la vida. Ya les di ahí ya les di una pista. Podría ser parricidio. ¿Quién habló? ¿Ay, quién habló? ¿Qué pasó? Podría ser el parricidio. Ah, Si Luis es un Pedro. hijo quien mata a su padre, por ejemplo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ahí está. Parricidio. No sé. Asesinato, homicidio. Sí, ahí dependiendo del parentesco que tenga con el causante, ¿verdad? Porque si es en los padres, obviamente el parricidio, ¿verdad? Y si es el cónyuge, o si es la cónyuge, hasta un femicidio hay ahí, femicidio, etcétera. Entonces, vean, esta es una causa para suceder por indignidad. Entonces, aunque lo hagas y seas el único heredero, no vas a tener derecho porque vas a ser condenado, ¿verdad? Bueno, cuando quieran hablar, respeten el orden y me dicen quiénes quieren hacerlo, ¿verdad? El segundo. El heredero mayor de edad que, siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiere procedido de oficio. Si los homicidas fueran ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho, o hermanos del heredero, cesará en este la obligación de denunciar. Ok, bueno, ahí tienen una excepción, ¿verdad? Cuando son, y miren el tema del parentesco, y se recuerdan cuando vimos el parentesco, es importante porque el parentesco tiene relación con todas las ramas del derecho y siempre ustedes en algún artículo
de cualquier código, de un penal, un código de trabajo, un código de notariado, van a encontrar ahí la relación del parentesco. Un código procesal penal, un código procesal civil, por ejemplo. Entonces, eh, aquí hay un delito, ustedes a estas alturas ya saben, ¿verdad? Obviamente que hay delitos que se cometen por acción, pero también por omisión. Aquí hay una omisión de denuncia, sabes de la muerte del causante, pero no lo denuncias, ¿verdad? Y hay una excepción si eres homicida ascendiente o descendiente, digo porque eres el homicida. Eh, Luego tenemos el numeral tercero, por favor. Sí, numeral tercero, el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. Ok, 1 año de prisión, obviamente, si fue condenado a 1 año de prisión, es porque cometió el hecho delictivo, ¿verdad? Ahí tenemos ejemplos como en el artículo 226 y 209. Número 4, ese dije que lo iba a leer yo. ¿Y saben por qué? Porque ahí regula, yo no sé si ustedes lo tienen todavía, ¿alguien tiene el artículo 4 vigente? Sí, Yo, Paula. licenciada. Luis Pedro, ¿no? Paula, ¿qué iba a decir? Ay, no es que quiere entrar, no es que... tú, Luis Pedro, no Yo lo tengo vigente en mi código. lo tienes vigente. Sí, licenciada. Ah, mira, pues, y los demás, porque hay 65 ahí que se supone que están conectados, pueden estar El que habla de adulterio, ¿verdad? Sí, yo también lo tengo. lo Yo tienes también vigente. tengo. Sí, yo también lo tengo vigente, licenciada. Buenas tardes. Buenas Ni tardes. Bueno, siquiera parece como derogado ni nada. no, va. A mí me Entonces aparece tachado. pongan atención. Se los voy a leer. Dice el condenado por adulterio con el cónyuge del causante, ¿verdad? Entonces lo manda a matar y yo sí me caso con él. Este numeral no está vigente, fue declarado inconstitucional hace mucho tiempo, según expediente 936-95. Ahí anote que fue declarado inconstitucional según expediente 936-95. ¿Ya lo anotaron? Sí, licenciada. Ah, ya. Pedro, ¿lo anotaste? Perdón, Sí. licenciada, dijo 933, No, 295, ¿verdad? 900. No, Noemí, escuche bien, por favor, es 936-95. Ah, ok, licenciada, perdón, es que pasó un tuquero con su Ah, viejo. va, pero ya lo corregiste, Noemí. Noemí, ya lo corregiste. Sí, licenciada, gracias. Ah, bueno, ok. Entonces, no está vigente, ¿verdad? Vamos con el siguiente, numeral 5. Número 5. El pariente del autor de la herencia, si, habiendo estado este demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en establecimiento público, si hubiera podido hacerlo. Fíjense, hay otro delito de omisión, ¿verdad? No obstante, va a ser fíjense, va a ser el heredero y no ayuda al pobre causante, ni siquiera gestionando su asilo. Aquí nos dice de un establecimiento público, o sea, se comprende que los privados cobran muy caro y que las circunstancias económicas no dan para eso, pero sí tienen la obligación siempre de auxiliarlo, ¿verdad? Vamos al sexto, no sé si alcanza el 6 todavía. Yo creo que a Luis Pedro le toca, ¿no? ¿A mí? Ah, a ti, vaya. Gracias, Noemi, por favor, disculpa. Inciso sexto, el padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos.
¿Se recuerdan ustedes cuando vimos la patria potestad? Vimos que la patria potestad, en la patria potestad hay causales para suspender, para perder y para separar a las personas que la ejerzan de acuerdo a las circunstancias. Aquí hay pérdida de la patria potestad. ¿Quién quiere ver el artículo 274? Para que recordemos. Y vean también lo interesante, los artículos siempre se relacionan, ¿verdad? 274 Código Civil, vamos. En silencio absoluto. Artículo 274. Pérdida. La patria potestad se pierde. 1. Por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares. 2. Por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores. 3. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos. 4. Por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos para que el que los haya expuesto o abandonado. 5. Por haber sido condenado 2 o más veces por delito del orden común, si la pena excediere 3 años de prisión por cada delito. 6. Por declaratoria judicial de adoptabilidad dictada por el juez de la niñez y adolescencia. Muy bien, muy bien. Entonces ahí tenemos circunstancias que motivan la pérdida del ejercicio de la patria potestad y obviamente este padre o madre que haya abandonado a sus hijos participa o mejor dicho es culpable de una sucesión para heredar por incapacidad. No sé si tenemos para el 7. Sí, licenciada. Ok, El por que favor. con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento, a cambiarlo o revocarlo. Miren eso, qué terrible. Está amenazando, está coaccionando. Si lo hace con dolo es porque tiene la intención de realizarlo. Ahí lo tenemos en la coacción, en el artículo 214 del Código Penal. Y luego tenemos el 8, creo que para el 8 ya no tenía, ¿no, verdad? No, ya no, licenciada. Ok, léelo tú, Stephanie, el 8. Número 8. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviera hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Y Exacto. Muy bien. Entonces estamos siempre en lo mismo, ¿verdad? En la coacción, en la amenaza. Y 9, el que ejerciere violencia. Violencia sobre el notario o testigos, ¿no? Para impedir el otorgamiento del testamento, amenazando al notario o a los testigos, porque cuando se autoriza un testamento, pues en primer lugar lo autoriza un notario, ¿verdad? Y en segundo lugar deben de haber testigos a quienes les conste que la persona se está expresando libremente, que no tiene ninguna incapacidad y a ellos les consta la disposición de última voluntad. Entonces, o para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona. Ya posteriormente vamos a ver causas para suceder por testamento. Ahorita estamos viendo las causas para suceder por indignidad. Ahora bien, ¿cuándo se aplican estas causas y cuándo no? Vean el artículo 925. Nos indica que las incapacidades enumeradas en el artículo anterior, o sea, el que ya leímos, no se aplican, pongan atención y subrayan, por favor, cuando el causante así lo dispone, pero en disposición testamentaria posterior, o sea, lo dejó abandonado, tirado ahí, ¿verdad? Pero el testador en su testamento posteriormente al hecho lo perdona. Entonces, lo puede realizar a los hechos que la hayan producido. ¿Aplica para todos los casos? ¿Qué piensan?
En el primero, ¿no, licenciada? Muy bien, gracias Rosario, muy bien. Para el primero no. Ahí y lo subraya, ¿verdad? Ahí nos dice, esta causa de indignidad subsistirá, no obstante, la gracia acordada al criminal o a la prescripción de la pena. Ahí sí, ese es el único que queda vigente, por decir de alguna forma, y entonces ese siempre se va a aplicar, ¿verdad? Ese sí se aplica. Entonces, hay que tener cuidado. Fíjense que alguien quiere entrar y no, espere. Entonces, no sé qué pasó ahí. Oye, que no sé qué está pasando. Varias personas, pero no me las aceptan. No sé qué está pasando, pero no pueden ingresar. Y ahí, fíjense que les doy y no, ya no me aceptan, no sé. ¿No? Gente dice, pero solo estamos los que estamos. 64. Bueno, mil disculpas. Entonces ya tenemos claro que en el artículo 924 tenemos reguladas esas causas para suceder por indignidad. Ya tenemos claro que es es el heredero, el beneficiario quien atenta cometiendo un hecho delictivo o un acto inmoral en contra del causante, ¿verdad? Tenemos claro también cuándo se aplican y cuando no se aplica, que es exclusivamente para el numeral primero, como Rosario nos lo explicó. El derecho hereditario en cuanto a su naturaleza jurídica, pues el fundamento lo tiene precisamente en la propiedad. Generalmente es aceptado de esa forma por el tipo de bienes, el patrimonio, ahora hasta las deudas, el derecho de alimentos, etcétera. No hay unanimidad en cuanto a la naturaleza jurídica, pero algunos lo consideran como un derecho real y otros como un modo de adquirir la propiedad, que es más como un modo de adquirir la propiedad, siendo esta última postura la que asumen las legislaciones cuando se fundamenta en el plan romano francés o latino, que es el que nosotros tenemos. Existe otra figura que también se llama representación hereditaria. Aquí el derecho de representación hereditaria, pues, ¿en qué consiste? En que una o más personas, pongan atención ahí, sean llamadas a heredar en lugar de la otra. ¿Por qué? Porque falleció o es indigno. Entonces, eso puede suceder, ¿verdad? Que era llamado a heredar, pero fallece, o era llamado a heredar y comete una causa por indignidad. Entonces, son los supuestos en los que procede una representación hereditaria, o sea, del beneficiario, del heredero. Por eso se llama representación hereditaria. Entonces, si el heredero fallece antes que la persona a quien iba a heredar, en este caso, los descendientes de esa persona primeramente fallecida heredan en lugar de ella, ¿verdad? Porque fallece el heredero, entonces tienen derecho sus hijos, representación hereditaria. También procede si el heredero ha renunciado a la herencia o la perdió por indignidad. Todo esto, por favor, lean del artículo 929 al 933. Vamos a leer el 929 para que es el complemento de esto, ¿verdad? Porque ahí está regulado bien clarito y ahí le pueden anotar. Capítulo segundo, representación hereditaria, casos en que hay representación. Representación del heredero, ¿verdad? No del difunto, eso ya lo vimos que no. Entonces, el derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona, ¿para qué? Para heredar en lugar de ella si hubiere muerto antes que el causante. Murió primero que el causante. Igual derecho existe
existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad, ¿verdad? En este caso, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar, representando al repudiante o al excluido. La persona que por indignidad perdiera el derecho a heredar, en ningún caso tendrá la administración de los bienes de los que entren a representar, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿tenemos claro ahí? ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, Bueno. licenciado. Clases de sucesión mortis causa, o sea, clases de sucesión por causa de muerte. Ya sabemos que uno de los presupuestos es que existe una persona que falleció. Entonces ahí tenemos que la sucesión puede ser a título universal y también a título particular. ¿Cuándo es a título universal? Cuando se sucede al causante en todos, en todos los bienes, derechos y obligaciones, a excepción de los legados que no se extinguen con la muerte. Vamos a leer el artículo. Y también hay a título particular, pero ahí se sucede en uno o más bienes previamente establecidos o determinados. Entonces, por eso se llama sucesión a título particular y esa sucesión se llama legado. Por favor, leamos el artículo 918 y 919. Gracias, Javier. ¿Me lee los dos, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Artículo 918. Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Artículo 919. Herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Muy bien. Y ahí ya entramos a la otra clasificación. Entonces, a título universal, cuando se va a suceder en todo el patrimonio, ¿verdad? Ya sabemos que el patrimonio se integra por bienes, derechos y obligaciones que tienen un valor económico. Pero a esto, en el tema de la sucesión hereditaria, debemos de incluirle que son bienes, derechos y obligaciones que no se extinguieron con la muerte, obviamente. Y que cuando el bien es previamente determinado o el derecho, esa es una sucesión a título particular y ahí se llama legado o legatario el beneficiario. Cuando es a título universal se llama heredero o herencia, ¿verdad? Herencia o heredero. También hay una clasificación por su origen y causa, lo vimos en el primer artículo, en el 919, cuando leímos 917, perdón, y también está en el 919 que acaba de leer compañero. En el 917 tenemos la testamentaria o intestada y el compañero que acaba de leer el 919 nos indica de la sucesión mixta. Entonces vimos que en el 917 hay una sucesión testamentaria y esta se da, ¿verdad? Cuando la persona expresa su última voluntad. Se recuerdan que en derechos reales hemos visto la disposición de última voluntad. Permítanme, hoy sí, permítanme. Es que una persona quería entrar y me costó darle, yo no sé qué está pasando con esto. ¿Es internet claro? ¿Será que es por la compañía? No sé, pero ha habido problema. Repito entonces, cuando nos referimos a la sucesión hereditaria, sucesión mortis causa, y existe esta clasificación por su origen y causa que encontramos tanto en la parte final del artículo 919 como en el inicio de la 917, pues encontramos en primer lugar la testamentaria. Esta sucesión se da porque la persona expresa su voluntad ¿en qué?
a través del otorgamiento de un testamento, ¿verdad? Y tiene carácter de principal porque es la última voluntad de la persona. Artículos 917 y 934. Tienen que leerlos. Luego tenemos la sucesión intestado legal. Esta es determinada por la ley y es la ley quien va a designar de acuerdo a los grados de parentesco a los herederos. ¿Por qué? Aquí no hay una última voluntad, ¿verdad? Obviamente no hubo última voluntad. Entonces, por eso, repito, es la ley quien va a designar. A esta clase de sucesión se le conoce como sucesión ab intestato, o sea, porque no hay testamento o legítima, ¿verdad? Esta sucesión intestada es secundaria, es subsidiaria, porque procede a falta de el no otorgamiento de un testamento. Entonces, no hay testamento, procede la sucesión intestada. Por eso es que la sucesión testamentaria tiene el carácter principal. Y por último, tenemos la sucesión mixta. El compañero lo leyó en el 919, última parte. La sucesión puede ser parte testada y parte intestada. El causante puede disponer en su testamento de algunos bienes o parte de su patrimonio, pero no los incluye todos. Entonces, como no fueron todos incluidos, esa parte se va por medio de la sucesión intestada y la sucesión testamentaria abarcando única y exclusivamente lo que el causante incluyó en ella. Ahí lo tienen con su regulación legal y ustedes ya saben que deben de leer los artículos respectivos. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Sí, Elena. Una pregunta, licenciada, así como en la parte testada, ¿eso tiene algún límite de tiempo para realizarlo? ¿Para realizar qué? No le entiendo su pregunta. La sucesión testada, o sea que no hubo testamento, pero hay un bien y pues la familia... No, puede radicar el proceso sucesorio intestado. Una vez hayan verificado que no hay un testamento, ¿verdad? Ya, pero digamos que no tiene una fecha límite, porque yo he escuchado que cuando no hacen eso, entonces los bienes pasan a ser parte del Estado, creo que es. Exactamente, y a las universidades del país, si usted no planteó el proceso sucesorio respectivo. Y ahí tenemos siempre un plazo de 10 años para alguien que puede alegar igual o mejor derecho. Esa era la pregunta. Muchas gracias, licenciada. Bueno. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que se conoce como herencia vacante? Ya vamos a estudiar ese tema. ¿Alguna duda más, compañeros? Entonces nos vemos el día jueves y muchísimas gracias. Pasen feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Gracias, siempre. Buenas tardes.